Alfonso, un gran periodista que nos complace que esté con nosotros. Andrés, bienvenido a Notiseguros Radio y Análisis y Tendencias Jurídico-Empresariales. Oye, muchas gracias, Antonio, por la invitación. De verdad que estoy muy contento y emocionado de estar aquí en este programa tan interesante en el que vamos a tocar muchos tópicos importantes, como lo son la fiebre mundialista que tenemos actualmente, que a pesar de que Venezuela no está presente en el Mundial, hay muchos venezolanos que nos están representando, tenemos representantes muy alto y bueno, de verdad que estoy muy contento de estar hoy aquí y bueno, compartiendo micrófono con ustedes. Permítame decirle que Andrés es un licenciado de comunicación social, periodista, se ha especializado en el área deportiva, periodista deportivo, también es un deportista nato, capitán de primera división universitaria de fútbol, así que queríamos traer a alguien especializado. Si estamos en la fiebre mundialista, vamos a hablar con gente que siente el deporte, que lo vive y especialmente en el área de fútbol. Así que con Andrés vamos a compartir muchísimo de lo que va a ser el programa de hoy, de esos intríngulis del sistema mundialista, de la FIFA, del fútbol, de cómo lo ve un deportista, porque no es solamente el análisis que podamos hacer desde afuera, sino que Andrés, como ya lo decía, es un deportista, capitán de selecciones universitarias de fútbol y nos va a dar bastante contenido, bastante información. Análisis y tendencia jurídico-empresarial siempre en tendencia y hoy con la fiebre mundialista. Bueno, acuérdense que estamos en Notiseguros Radio bajo la dirección ejecutiva de nuestro director, el SIC campeador Rafael Ares Palma, quien siempre le mandamos un fuerte abrazo y un gran aliento a su esposa Conchita, gran amiga, siempre pendiente de este espacio. Y bueno, nada, avanzando siempre. Bueno, vamos a estar con Afinando Valores rápidamente porque tenemos un programa delicioso. Adelante, Hernando. Bueno, fíjense, hoy, Afinando Valores, vamos a hablar sobre la importancia del equipo, la importancia de trabajar en equipo. Y justamente traje este concepto porque a propósito de la fiebre mundialista estamos hablando de alta competencia, ¿verdad, Andrés? Claro que sí, generalmente, aprovechando el tema de la fiebre mundialista, ahorita es cuando nosotros podemos ver qué tanto podemos o a qué tanto podemos llegar siendo un equipo realmente. Porque fíjense que en este caso no hablando de países como tal, sino de selecciones, llevándolo más al fútbol. En su momento cuando el Paris Saint-Germain tenía al tridente que era Neymar, Messi y Mbappé, no llegaron a nada, a pesar de que era el tridente estrella. Una trilogía que cualquiera pudiera pensar que era una trilogía que no había más que eso. Que no había más que eso, sin embargo no llegaron a nada. Y actualmente el PSG han ganado 2 Champions consecutivos, siendo un equipo. Ciertamente siendo un equipo y ahí es donde viene la importancia de engranar como equipo. Fíjense, importante trabajar el tema del equipo, bien lo decía Andrés, un gran ejemplo, muy ad hoc a lo que estamos hablando. El equipo se trata de entender las competencias individuales y colectivas. Entender que el colectivo, que ese ente que se forma de la asociación estratégica entre varios, es lo importante. Que esa importancia y lo destacado está en que podamos entender que la conclusión, atención, que la conclusión de varios y de varias ideas y de varias competencias es lo que va a dar el éxito. Entonces tenemos un equipo de fútbol donde tenemos grandes estrellas, donde tenemos grandes posibilidades posicionadas en diversas maneras, pero que lo importante es el nivel de concientización de cada uno de el Mbappé desde que llegó al Real Madrid es un equipo, el Real Madrid es un equipo que no ha podido ganar, a pesar de que tiene probablemente los mejores jugadores del
el mundo y a nivel de plantilla son uno de los más costosos, ¿no? Correcto. Entonces, actualmente están como luchando con ese ego de Mbappé, de tenemos que jugar para él, cuando realmente no es así. Si son un equipo, todos tienen que jugar para todos. No el equipo jugar para un jugador en particular. Que eso ahí está el error y esa es la mayor crisis por la que estamos pasando actualmente. Así es. Bueno, fíjense lo importante de tener un invitado que sabe de lo que está hablando, un periodista deportivo, una promesa deportiva, una promesa de periodismo deportivo que ya se hace realidad y que nos place que esté con nosotros en el programa. Vamos a una identificación del programa con una canción que seguramente Arnaldo nos la tiene por aquí preparada y ya venimos en minutos. No se lo pierdan que vamos a tener un programa especial el día de hoy. Mira, Arnaldo tiene un playlist hoy interesantísimo. Me gustó lo que tiene Arnaldo ahí, ¿verdad? Bueno, mira, vamos a hablar hoy, hemos seleccionado para conversar, ya estamos al aire en Notiseguro.net Radio también. Acuérdense, en Instagram estamos en vivo y en diferido en YouTube, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre el condicionamiento. Hay algo que está en revuelo y está en tendencia, y es que la FIFA recordó, y digo recordó porque ya gran parte de este normativo estaba a punto de no mundiales y era vigente. Sin embargo, parece ser que había niveles de incumplimiento bien importantes, que tiene que ver con todo lo que es el condicionado, todo lo que es la normativa para tú poder reproducir elementos del mundial, ¿ok? Del mundial del fútbol. Y esto es importante recordarlo porque tenemos que entender que tras todo este tema del fútbol, pues hay un negocio, hay un business show, el negocio del espectáculo, con un contenido profundamente deportivo, sí, claro que sí, se trata del deporte, pero también hay una maquinaria económica financiera de sponsor, eh, auspiciadores, y realmente cuando les hablo de una maquinaria, es realmente una maquinaria que tiene un ámbito, un capital económico muy importante y que están esperando, pues, obviamente, un retorno de ese capital. Que uno creería, o si uno tiene una visión miope del negocio, uno creería que solamente los tickets de los estadios, al momento que uno ingresa, no, va mucho va más allá de eso, va en las marcas, va en los mensajes, va en la vestimenta. Es decir, estos artistas que vamos a hablar bastante con Andrés, con el invitado que tenemos el día de hoy, los colores que se utilizan, dónde voy a cantar, dónde lo voy a mencionar, la forma, la música, es decir, todo está programado para que tenga un retorno de inversión. Y así también, pues, se ha mencionado una serie de elementos que los vamos a estar mencionando dentro del programa del día de hoy, que deben tener un retorno de capital y que a lo mejor anteriormente esto era visto como algo totalmente extraordinario, extraoficial, sin mucho solemnidad. Y ciertamente, disculpa, ciertamente son cosas tan mínimas como sencillamente mencionar la palabra mundial a nivel publicitario. Total. Cosas tan mínimas a ese nivel. A ese nivel, exactamente, a ese nivel. En lo que uno pudiera considerar muy informal y no lo. Entonces vamos a estar conversando por eso, pero quiero avanzar para no desconectarnos de lo que es esta fiebre mundialista que está llevando Radio 1 y todo el circuito, al igual que Notiseguro Radio, que nos hemos adherido a esta fiebre. ¿Cómo te pareció la inauguración, Andrés? Cuéntame un poco del evento, cómo lo viste, cómo viste todo lo que va a ser el elemento de estar en 3 tribunas diferentes durante 40 días y que la inauguración sea a través de 3 países. Me gustaría mucho escuchar tu opinión como periodista, como deportista sobre esto.
Bueno, ciertamente este mundial está celebrado en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Es la primera vez en la historia que eso sucede. Anteriormente solo se había disputado, había sido organizado por 2 países, en este caso en el 2002, que fue Japón y Corea del Sur, pero por primera vez en la historia son 3 países que protagonizan esto. Ciertamente me gusta porque es una diversidad, digamos, de culturas. Ciertamente, bueno, a pesar de que Estados Unidos y Canadá no son países muy futboleros, México sí lo es. De hecho, es un país que es muy apegado al fútbol. Y bueno, ciertamente la inauguración... Incluso, déjame interrumpirte, disculpa Andrés, México es el único país que ha sido sede 3 veces. 3 veces. De hecho, es el único, correctamente, sí. Y ciertamente, por cierto, hablando de México, ayer en su primer partido fue un partido muy bueno, pero fue un partido bastante, digamos, de alguna forma intenso, ¿no? Hubo Y 3 polémico. polémicos, muy polémicos. Hubo 3 tarjetas rojas. Sin embargo, hablando un poco de la antesala de este juego, es importante mencionar que, como dije al inicio de la transmisión, aunque la Vinotinto no esté en la cancha, Venezuela sí está en el Mundial. Ayer, 11 de junio, en el Estadio Azteca, en la ceremonia inaugural, Danny Ocean protagonizó, bueno, por supuesto, su sencillo partidazo ante 80.000 personas en vivo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y no solo eso, sino que este tema de Danny Ocean está incluido en el álbum oficial del Mundial de FIFA del 2026. El tema que él cantó. El tema que él cantó, correcto. Porque vamos a desgranar un poquito de eso. Hay un álbum específico de música, estoy hablando de un álbum de música, ¿verdad? De música del Mundial. Y Ah, Danny ok. Ocean está integrado entre estas canciones. del álbum. Como la canción de Shakira. Como la canción de Shakira. También tal está cual. Dani Ocean. También está Danny Yo tengo una esperanza también algún día. Por Ya que no pude jugar fútbol, me encanta. Y a lo mejor en el álbum estoy. Bueno, pero próximamente vamos a ver a nuestra Vinotinto en el Mundial, claro que sí. Vamos a hablar de eso. Claro que sí. De eso quiero hablar también porque es muy importante ese sentido de nosotros de identidad con la Vinotinto que tenemos que seguir, pero no quiero comerme ese pasapalito ahorita, sino quiero continuar porque quería comentarte algo a propósito de lo que planteabas, Andrés. Fíjate. Me parece súper interesante que haya sido en 3 países distintos, ¿ok? El mundial a realizarse. Incluso agrego algo interesantísimo, algo que creo interesante. Limítrofes, uno del otro. Uno del otro, están limítrofes, pero, y aquí es donde viene lo especial, pero con culturas extraordinariamente distintas uno del otro. Atención, importante saberlo. Es decir, muy contrario a lo que uno pudiera creer, bueno, están los 3 países, son limítrofes, tienen la misma cultura y no. Y a raíz, puede ser, presumo, a raíz de eso es que viene que cada uno de los países va a tener su propia inauguración. Hoy inaugura Canadá, atención. Hoy inaugura Canadá en el partido entre Canadá y Bosnia. Deben estar inaugurando ahorita, era hora venezolana a la 1, ¿no? 1:30 de la tarde, ya debe estar por empezar la inauguración De Canadá. de Canadá. 1:23. 1:23 ahorita, pero la inauguración de Canadá es a la 1:30 hora venezolana. Correcto. Así que la productora seguramente va a estar pendiente de avisarnos si ya arrancó la inauguración en Canadá. La próxima inauguración es hoy a las 7:30 de la noche. Hora Venezuela. Hora Venezuela, partido Paraguay ante Estados Unidos. ¿En dónde? Eso va a ser en Estados Los Unidos. Ángeles. En Los Ángeles, Estados Unidos. En Los Ángeles, que es la inauguración de los Estados Unidos. Correcto. Pero retomo algo importante, Andrés. Fíjate, 3 países, 3 inauguraciones, un mundial. 3 países, 3 inauguraciones, un mundial. Limítrofes uno de otro, pero tan distintos, ¿no? Y eso me hace llamar un poquito lo que hablábamos en Afinando Valores, de mira cómo se puede hacer equipo. Es decir, Canadá totalmente distinto a Estados Unidos y a México. Canadá es un país donde tiene una influencia muy importante francesa. De hecho, se habla francés, es un idioma que se habla como un idioma natural del país. ¿Ok? Tiene una profunda influencia irlandesa, tiene una profunda influencia anglosajona, que viene de los anglos, es decir, inglesa, americana,
o norteamericana, digamos. Y se habla y tiene incluso urbes una de otras equidistantes que ya cada una pudiera ser una capital. Estoy hablando del caso de Toronto, donde va a estar el Mundial, Montreal, que es otra urbe también importante. Pero, pero fíjense que incluso su sistema político es de primer ministro, no es de presidencial, como lo puede ser Estados Unidos de América. Su parlamento es totalmente distinto a lo que son estos otros países y su población tiene esa liga irlandesa, francesa, inglesa, que lo hace distinto. Después va por el caso americano, bueno, ya sabemos, un país anglosajón, también con influencias irlandesas y francesas, pero no tan marcadas como lo puede ser Canadá, con un solo idioma oficial, ya no lo comparten, correcto, como es el caso de Canadá. Y bueno, con las características propias de una gran nación como lo es Estados Unidos territorialmente y por otras razones. Y resulta ser que entramos a México, un país profundamente distinto, con una gran territorialidad, una población en densidad poblacional también muy alta, ¿ok? Pero con un contenido de sangre india muy, pero muy marcada. De hecho, en la inauguración fue en lo que era el Estadio Azteca. El Azteca. ¿Okay? Que, si mi productora me ayuda, me dice cómo fue el nombre que le puso la FIFA, porque esa es otra característica de la FIFA. Ajá, cuéntame eso. Bueno, fíjense que la FIFA, precisamente para hacer algo más, digamos, universal, para que pueda pues, entenderse el comercial, algo más comercial, que yo creo que va más algo por ahí, algo más comercial, le pusieron, pues, por supuesto, los nombres de la región donde está, por ejemplo, el Estadio Azteca. Fue justamente ayer donde fue la inauguración. Correcto. No, y el de las Chivas, que le quitaron le quitaron el nombre, las Chivas. A la FIFA no le gusta la Chivas. No le gusta la Chivas. Le pusieron las Chivas Guadalajara. O sea, el estadio realmente era, se llamaba las Chivas de Guadalajara. Estadio Banorte, ¿oíste? Ah, a ver, ¿qué me dice mi productora? Banorte, la Azteca. Ajá, ¿cómo se llama ahora? Banorte. Bueno, fíjense, a la FIFA no le gustó el Estadio Azteca, sino que le puso el Estadio Banorte. Ajá. El Estadio Banorte, pero le dejó Azteca al final, ¿o no? No, Estadio Banorte. Ah, eso Banorte no le gustó a Azteca. Pero ¿qué pasa? Volviendo al tema, fíjense la profunda diferencia. México es un país cuya raza está profundamente adherida a sus contenidos indígenas. ¿Okay? De hecho, los rasgos del mexicano se ven claramente como rasgos fenotípicos indios. Aquí, Andrés se echaba un tutú y bailó y todo. Esto es increíble lo que estamos viendo. ¿Ah? Bueno, un gran abrazo a todos, de verdad que para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Esto ha sido desenfadado, con muchísimo ánimo. Lo que está haciendo Radio 1 lo aplaudo, no estoy seguro que se adhirió a esto y de verdad que sí. Mira, fíjate, Andrés, nos está diciendo nuestra productora que hay caritas de gente enamorada, gente llorando, gente abrazos, son los mejores, son cracks. Todo eso es conmigo. Yo nunca tuve la duda, ¿no? Okay. Yo sé que por favor, que hay gente hay muchos enamorada, fans. hay gente enamorada y todo, eso conmigo. Okay. Tú solamente hablas y todo lo demás no te la vayas a creer que eso es conmigo. Segurísimo que sí. Bueno, vale, no, mira, comenten, todos los que nos están viendo, por favor, comenten que los vamos a poner por aquí. Todas las corazones son para mí, por supuesto, el invitado no tiene nada que ver con eso. Pero regálame un corazoncito para mí, por lo menos. Así es. Seguro que hay la mitad de uno que puede. La mitad, solamente la mitad. Okay. Bueno, mira, fíjense lo siguiente. Mira, qué bien Arnaldo. Yo siempre reconozco el trabajo de Arnaldo, de verdad que para mí es el respeto. Y una vez Arnaldo vino y justamente nos aportó. Se llama estadio, o la FIFA le puso Estadio Banorte por el Banco Banorte que financió todo lo que fue la remodelación. Arnaldo va a decir algo. Ajá, que eso es de Hernán Quiroz el que lo estaba diciendo. ¿quién? Quiroz.
Hernán Quiroz, dije Hernán Quiroz el que lo está diciendo, me está corrigiendo Arnaldo. Oye Hernán, gracias, un abrazo, qué bueno que esté con sintonía con nosotros y esté con nosotros, eso es importante. Ganote por el banco, ciertamente cuando estuve en México me pude dar cuenta que es una institución muy fuerte del sistema financiero, ahorita lo recuerdo, y fue el que hizo la remodelación del Estadio Azteca. Ayer escuché a los comentaristas que decían, yo quiero decirle igualito al Estadio Azteca. Bueno, ustedes verán su problema con la FIFA, yo no me voy a meter con eso. Mira, yo quiero aprovechar la presencia de un periodista deportivo de los quilates de Andrés destacado, pero también quiero Es una ventaja excepcional al 43. equipo porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro, actualmente la selección española está un jugador llamado Pedri. Pedri. Este jugador es un jugador particular que tiene esa visión 360 en la cancha, que él puede estar atacando, pero sabe lo que está pasando en la línea defensiva, puede saber lo que está pasando en sus alrededores, y estas piezas elementales hacen que sea un plus y por supuesto hacen que el equipo funcione de una manera. Claramente también incluye a Messi, que por eso bueno, me parece el mejor jugador del mundo en el fútbol. Y ciertamente, como lo comentabas, eso puede agregar un plus al juego, ¿no? Porque ciertamente el estratega que está en la línea, que es el director técnico, él tiene la visión completa del juego, de qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo quiere que suceda. De hecho, un ejemplo muy claro tenemos al entrenador del Paris Saint-Germain, precisamente que estamos hablando hace un poco, Luis Enrique. Luis Enrique en una entrevista, él decía, cuando jugaba Mbappé en el equipo, decía que él no tenía el control total del juego porque tenía a un jugador en específico que él se movía por los lugares que él quería. Y por eso no ganaba la Champions League. Cuando sale Mbappé, él dice, bueno, lo dice en la entrevista, cuando salga Mbappé, yo voy a controlar todas las jugadas, todas. Ciertamente, en la próxima temporada gana la Champions League. La próxima temporada vuelve a ganar la Champions League. Entonces, bueno, ciertamente sí es muy importante que un jugador dentro de cancha tenga esa capacidad, digamos, estratégica de saber dónde dar un pase, en qué momento atacar, en qué momento defender, en qué momento mandar a adelantar líneas. Pero el timing, tal cual, pero ciertamente el que realmente tiene el cerebro del equipo es el director, el que está en línea. El director técnico. Tal cual. Correcto. Ok, mi productora me iba a decir algo, ¿no? No. Ok, bueno, fíjense lo siguiente, también quiero tocar el tema que es bien importante de la representación de Venezuela. Tú lo adelantas un poquito y quiero tocarlo con más detalle, Andrés. La representación de Venezuela en el Mundial. Si bien es cierto, todos tenemos un dolorcito en el corazón que llevamos, pero que ese dolorcito se debe convertir en la posibilidad de fuerza, de estrategia, de ganas, de hacerlo mejor. No es menos cierto que Venezuela tampoco está aislada del principal evento universal mundial en este momento, Correcto. que es el Campeonato Mundial de Fútbol. Tenemos representación allí, cuéntanos de eso. Bueno, este próximo sábado 13 de junio se va a disputar el juego entre Australia y Turquía, tanto a lo que es el grupo D, el estadio BC Place de Vancouver, en Canadá. En este juego vamos a tener presencia venezolana, ya que el cuerpo arbitral es venezolano. Ciertamente va a estar el árbitro principal, el muy conocido en Venezuela, Jesús Valenzuela. Hace historia porque es el primero. Él es de Acarigua, del estado portugués. Atención portuguesa, tenemos representantes. Y no solo eso, sino que los asistentes, que es el primer y segundo asistente, también son venezolanos. ¡Wow! Son oriundos de Valencia y de Ciudad Bolívar. Todos linieres. El primer asistente, que es Jorge Burrego, y el segundo es Julio Moreno. Este último de Valencia y Bolívar. Valencia y Ciudad Bolívar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, bueno, es importante mencionar que es la primera vez en la historia que un árbitro venezolano va a pitar en dos finales, en dos ediciones mundialistas. El primero que estuvo en Valenzuela. El primero que estuvo en una serie mundialista fue el árbitro venezolano Vicente Jorge, en Alemania, en el año 74. Fue el primer Fue el primer venezolano. venezolano que estuvo en una edición del mundial, en el año 1974.
como titular. como titular. ¡Wow! Correcto. Entonces, bueno, nada, para esta edición, mañana vamos a tener a Jesús Valenzuela. Entonces vamos a estar pendientes interesando este juego entre Australia y Turquía. Tenemos la presencia de nuestros venezolanos, de nuestro apoyo. Qué bueno, qué bueno. Mira, rápidamente, porque ya estamos en hora. Dani Olsen, ¿qué te pareció la representación de Venezuela en el opening en México? Mira, a mí me encantó primero porque Dani Olsen se vio con una seguridad que no es fácil decir primero que está teniendo tantas personas que yo estuve en persona y estar a compartir escenario con figuras del mundo musical tan grandes como Shakira, como digamos Belinda, como J Balvin. Entonces, a la seguridad con la que yo lo vi salir, como cantó el tema que tenía un outfit bastante digamos, bastante nacional, vino tinto. Y bueno, no, por eso es que yo digo que Venezuela va a estar donde quiera estar siempre, así no tengamos a nuestra selección ahí, estamos presentes, lo vamos a ver a nivel del... Sí, claro que sí, vamos a llegar donde tenemos que llegar. Bueno, mira, finalmente con el tema del día de hoy quiero decirlo. Señores, esto es un negocio, es decir, el campeonato mundial tiene un contenido deportivo, efectivamente, pero es un show business, es decir, un negocio del espectáculo. ¿Okay? Y obviamente, pues, eso tiene su licencia, tiene su reglamento, tiene su normativa. Nos pueden parecer antipáticas, nos pueden parecer, pero es una realidad. Es decir, detrás de esto hay un talento, detrás de esto hay una inversión, detrás de esto hay una calidad y eso debe ser calculado, ¿entiendes? Debe ser respetado. Lamentablemente creíamos que en nuestro país, lamentablemente, a veces se ha creído que muchas cosas son gratuitas, que vienen del aire y no lo son. Todo tiene una estructura, todo tiene un mecanismo y esto que estoy hablando no lo estoy hablando a nivel de Venezuela, lo estoy hablando a nivel mundial. Y obviamente, si tú te vas a lucrar, yo creo que el elemento jurídico, que es lo que me toca a mí, el elemento jurídico diferenciador está en si tú te vas a lucrar de una transmisión, pues obviamente tú tienes que pagar la licencia para eso. ¿Me entiendes? A mí no me van a cobrar porque yo lo veo en la sala de mi casa con mi familia, pero yo no estoy haciendo un elemento plusvalía de esto. Ahora, si yo hago un elemento de lucrarme y hacer una plusvalía de esto, pues debo pagar la licencia. Andrés, muchísimas gracias por estar en Análisis Tendencia Jurídico Empresarial. Estoy seguro que no será la última, es tu primera vez, no será la última. Estoy feliz que hayas estado con nosotros. Gracias por tu grandes comentarios, por tu importante y destacado comentario como deportista, pero también como un gran periodista deportivo. Tus palabras para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias ante todo. Estoy muy complacido de estar acá en el programa. Tenía rato queriendo venir. De hecho, estuve conversando, bueno, ya era hora del programa y conversáramos un poco sobre el deporte. Sí, pero recuerda que todos esos corazones son como... Y bueno, nada, muy complacido de estar acá y bueno, siempre que pueda aportar un granito de arena, yo lo voy a hacer y bueno, muy complacido. Muchas gracias por compartir el día de hoy. Esto es Análisis Tendencia Jurídico Empresarial por Notiseguros Radio, Radio 1, la Internacional de 440. Ajá, vamos a darle los créditos a nuestro circuito también. Dárselo a Andrés para que, por favor, los créditos a todo el circuito, todas las radios que nos siguen, que se unen a la señal de Radio 1, la Internacional 1340M. Adelante, Andrés. Ok, Radio 1 1340M, la Internacional, como emisora matriz, perteneciente al circuito Ibero Press Report, integrada por Emunar Radio, Sport 24.1, Sport 24.2, Frecuencia Sostenible, Energy Radio, Expo Envasis, Ibero Press, Post Global y The Daily Journal. Señores, feliz fin de semana, un gran abrazo para todos y sigamos el Mundial, pero sigamos especialmente Notiseguros Radio y Radio 1 la Internacional 1340 AM, que tiene cosas bellísimas para ustedes. Feliz fin de semana, los quiero mucho, un gran abrazo.